Me llamo Rana, tengo 30 años, y nunca imaginé que la sombra de algo que ocurrió hace más de 15 años podría seguir persiguiéndome incluso ahora, ya casada y viviendo en un pequeño pueblo cerca de Valencia, entre naranjos, calles estrechas y el olor salado del Mediterráneo. Pero todo empezó cuando tenía apenas 15 años. Vivía con mis padres en un piso antiguo de techos altos, en el barrio de Ruzafa. Mi hermano mayor ya estaba casado y vivía en un apartamento alquilado a 2 calles de distancia. Mi madre llevaba meses enferma, pasaba la mayoría del tiempo en su habitación, apagada, como si la luz del sol no quisiera tocarla. Mi padre, Antonio, tenía entonces 50 años. Trabajaba mucho, pero por las noches siempre encontraba tiempo para recibir a su mejor amigo, don Julián, un hombre de su edad, de esos españoles con voz grave, bigote cuidado y esa manera de mirar que te hace sentir observada aunque estés fingiendo que no te das cuenta. Yo era una adolescente alta, con el cuerpo cambiando demasiado rápido. Mi madre siempre me repetía: «Cuida cómo te vistes, hija. Ya eres una señorita, y hay ojos que miran más de la cuenta». Intentaba hacerle caso, pero a mis 15 años solo quería sentirme bonita. Usaba faldas amplias, blusas ajustadas que imitaban a las chicas mayores, y siempre llevaba un pequeño colgante de plata en forma de luna, regalo de mi abuela. Cuando Julián venía, siempre me saludaba con 2 besos demasiado lentos, demasiado cerca. Decía cosas como: «Ay niña, qué guapa te estás poniendo. Si tuvieras unos años más». Yo me ponía roja, no entendía del todo, pero tampoco ignoraba que mi cuerpo provocaba miradas nuevas, desconocidas. Mi padre, en vez de incomodarse, reía, como si todo fuera una broma sin importancia. «Rana, no seas borde, anda. Saluda a tu tío Julián como es debido». Una noche de verano, mi vida cambió por completo. Mi madre empeoró de repente y tuvimos que llevarla al Hospital de la Fe. Recuerdo el olor a desinfectante, el pasillo infinito, mis manos temblando dentro de la suya. La ingresaron de urgencia y no permitieron que mi padre se quedara esa noche. Él me llevó a casa casi a medianoche. «Duerme un poco, Rana. Mañana iremos temprano». Yo no quería estar sola, estaba asustada. Pero él salió deprisa otra vez, diciendo que tenía que volver al hospital. Me quedé tumbada en mi cama, con una camiseta fina y unos shorts, escuchando los sonidos del barrio, voces lejanas, el motor de una moto, una tele encendida en algún piso vecino. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Pensé que era mi padre, pero al abrir, era Julián. «Antonio me ha avisado», dijo con una sonrisa que no supe interpretar, «vine a hacerte compañía. No debes pasar la noche sola». Entró sin esperar respuesta. Traía una bolsa con horchata fresca y fartons de la cafetería de la esquina. «Siéntate conmigo», me dijo, «quiero que te tranquilices. Tú eres muy fuerte, Rana, pero hoy has llorado demasiado». Nos sentamos en el salón. El ventilador giraba lento, empujando el aire caliente de julio. Yo estaba nerviosa, pero intentaba actuar normal. Él me miraba fijamente, como analizando todos mis movimientos. Después de un rato se levantó y dijo: «Vamos a jugar un poco. Para que te distraigas». No entendí por qué me tendió la mano, pero la tomé. Él empezó a bromear como si fuera un juego infantil, corriendo detrás de mí por el pasillo, intentando hacerme reír. Pero cada vez que me alcanzaba, sus manos rozaban mis brazos, mi cintura, demasiado. Yo me apartaba, diciendo su nombre con un hilo de voz, pero él insistía: «No seas tímida, preciosa. Estás nerviosa. Déjame cuidarte». Cuando me atrapó por fin, sus manos quedaron justo donde no debían. Sentí un calor nuevo extraño, que mezclaba miedo y una curiosidad que nunca había sentido. Me quedé inmóvil. «Eres tan bonita», susurró. Yo tenía 15 años. No sabía cómo reaccionar. Recordé a mi padre diciéndome que tratara bien a Julián.
Recordé a mis amigas hablando de cosas que yo nunca había vivido. Recordé mi propio deseo confuso cuando veía escenas románticas en la televisión. Y entonces él me dijo: no te haré daño, Rana. Déjame solo, apreciar lo hermosa que te estás volviendo. Aquella noche cambió mi vida. Una línea se cruzó sin que yo entendiera sus consecuencias. Una línea que él justificó con secretos, promesas y regalos. Y una línea que yo, por ingenuidad y hambre de afecto, no supe detener. Un secreto que duraría muchos años, oculto entre callejuelas valencianas, entre tardes calladas y excusas absurdas. Y que ahora, después de tanto tiempo, amenaza con volver. Y con fuerza. Porque lo que creí enterrado ha empezado a despertar en mí otra vez. Y no sé si podré controlarlo. Desde aquella noche todo empezó a cambiar para mí. La casa parecía la misma, las baldosas antiguas, las cortinas de lino, los marcos de madera con fotos familiares. Pero yo ya no era la misma chica que corría por el pasillo sin preocuparse de nada. Algo dentro de mí se había abierto, algo que no entendía, algo que llevaba el nombre de Julián. Mi madre seguía en el hospital, y mi padre pasaba casi todas las tardes allí. Yo quedaba muchas veces sola, estudiando en mi habitación o preparando comida. Pero lo que realmente hacía era esperar. No sabía si esperaba a mi padre, o a Julián. Y él, como si supiera exactamente cuando yo me sentía vulnerable, volvía a aparecer. Siempre con la excusa perfecta. Vengo a ver cómo estás. Tu padre me pidió que pase para no dejarte sola. Traje unas naranjas del huerto de mi cuñado. Pero la verdad era otra. Yo lo intuía, aunque fingía no entender. Esa mezcla de vergüenza y curiosidad me tenía atrapada en un laberinto del que no sabía salir. Una tarde de septiembre, cuando el calor seguía pegado a las paredes, llegó sin avisar. Yo llevaba un vestido ligero color crema, de esos que se ajustan en la cintura y se mueven con cada paso. Mi pelo estaba recogido en un moño desordenado y mis labios brillaban con el bálsamo de cereza que solía usar a escondidas. Apenas abrí la puerta, vi cómo sus ojos se detenían en cada detalle de mí. Una mirada demasiado larga. Demasiado consciente. «¡Qué mayor estás, Rana!», murmuró. Yo tragué saliva. Mi padre aún no volvió del hospital. No vengo por él, contestó suavemente, vengo por ti. Sentí un escalofrío. Esa frase quedó suspendida en el aire como algo prohibido y, sin embargo, dulcemente peligroso. Entró y se sentó en el sofá, como si la casa fuera suya. Yo permanecí de pie, indecisa. Él me hizo un gesto para que me acercara. No tengas miedo, niña. Solo quiero que estés tranquila. Pero su voz no coincidía del todo con su mirada. Era una mezcla de ternura y algo más, algo que me confundía a mis 15 años. Cuando me senté a su lado, dejó su mano demasiado cerca de la mía. No la tocó al principio, pero la proximidad era suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido de lo normal. ¿Has dormido bien?, me preguntó. Un poco. Estoy preocupada por mamá. Lo sé, pero tú también tienes que cuidarte. Sus dedos rozaron los míos, como por accidente. Yo me tensé, pero no me moví. Eres una chica muy especial, Rana. Muy delicada, muy bonita. Y nadie te está diciendo eso ahora mismo. Todos están preocupados, menos yo. Yo te veo. Yo no sabía qué responder. No sabía si debía apartarme o quedarme exactamente donde estaba. Sentía una mezcla extraña de seguridad y peligro. Una combinación que me atraía aunque me diera miedo. Fue entonces cuando él se inclinó un poco hacia mí. No para hacer nada explícito. Solo para susurrar. No tienes idea de lo mucho que vas a cambiar mi vida. Sus palabras eran como un hilo caliente recorriendo mi espalda.
Y así comenzó un hábito inquietante. Julián venía cada tarde que mi padre estaba fuera. Se quedaba 1 hora. A veces 2. Me hablaba, me escuchaba, me hacía sentir vista en una edad en la que una mirada podía convertirse en un universo entero. Yo me acostumbré a su presencia. A sus halagos. A cómo se fijaba en mis vestidos, en mis manos, en mis labios. No hacía nada que pudiera llamarse real peligro. Pero jugaba en los límites. Y yo, sin entender totalmente, jugaba con él. Pasaron semanas. Y una noche todo se intensificó. Aquella tarde yo había ido directamente desde el instituto al hospital a ver a mi madre. Cuando regresé extenuada, me quité el uniforme escolar y me puse un vestido sencillo de tirantes finos. Azul oscuro que dejaba mis hombros al descubierto. Apenas encendí la luz del salón, escuché el timbre. Era él. Te esperaba más tarde, dijo con una sonrisa, pero veo que ya estás preparada. No sabía qué quería decir con preparada. Pero su tono hizo que el aire se volviera más espeso. Entró y cerró la puerta detrás de él, despacio. Demasiado despacio. Rana, ¿sabes lo guapa que estás hoy? No respondí. Mi voz se escondió en algún rincón de mi garganta. Me tomó la mano, esta vez sin disimulo. Sentí el calor de su palma, la firmeza de sus dedos. No tengas miedo, me dijo, solo quiero cuidarte. Tú sabes que te quiero, ¿verdad? Yo asentí sin entender del todo lo que esa palabra significaba para él. Entonces hizo algo que me dejó sin respiración. Llevó mi mano a su pecho. No más abajo. No más arriba. Solo a su pecho donde latía su corazón fuerte, acelerado. ¿Ves? Susurró, también estoy nervioso contigo. El nervioso. Conmigo. Eso me confundió más que cualquier otra cosa. Fue en ese instante cuando la llave giró en la puerta. Mi padre entró. Yo di un salto hacia atrás. Julián se incorporó como si no hubiera pasado nada. Antonio, vine a dejarle unas cosas a tu hija y a hacerle compañía, dijo sin perder la calma. Mi padre no sospechó nada. Saludó, dejó las llaves en la mesa y se puso a calentar la cena. Pero yo ya no podía respirar con normalidad. Mi corazón no sabía si latía por miedo o por otra cosa que aún no comprendía. Y aquella noche, mientras intentaba dormir, entendí algo que aún hoy me persigue. Lo que había empezado, no iba a terminar pronto. Ni para él. Ni para mí. Durante los meses siguientes, mi vida se dividió en 2 mundos. El primero era el visible, el instituto, las visitas al hospital, la rutina con mi padre, las vecinas comentando sobre mi madre y el barrio que seguía igual de ruidoso y colorido. El segundo era el secreto. El que llevaba el nombre de Julián. Mi madre continuaba hospitalizada, mi padre pasaba casi todo el tiempo con ella y yo quedaba muchas horas sola en casa. Y Julián lo sabía. Cada tarde encontraba una excusa distinta para tocar el timbre. Te traje una empanada gallega que hizo mi hermana. Tenía que asegurarme de que comieras algo. Pasé para ver si estabas bien. Pero con el tiempo dejó de esconder sus intenciones. No en palabras, nunca lo decía directamente. Pero sí en gestos, en miradas, en ese tono grave que hacía que mi piel reaccionara aun cuando no entendía por qué. Una tarde gris de otoño, cuando las primeras lluvias empezaban a mojar Valencia, llegó empapado, con una chaqueta oscura pegada al cuerpo. Yo llevaba un vestido largo de lana fina, color granate, con un cinturón delgado que marcaba mi cintura juvenil. Era sencillo, pero él lo miró como si fuera un traje de gala. ¿Cómo has crecido, Rana? Cada día pareces más mujer. Solo es un vestido, respondí tímida. No. Es que tú lo haces bonito. Aquellas palabras, dicho en ese tono, hicieron que mi corazón diera un salto. Era la primera vez que me sentía deseada.
Y eso me aterraba tanto como me atraía. Nos sentamos en el sofá. La lluvia golpeaba los cristales, llenando la habitación de una luz suave y húmeda. Julián me observaba como si buscara leer un libro que solo yo podía escribir. ¿Sabes por qué vengo tanto, Rana? Para que no estés sola. No solo por eso. Mi respiración se detuvo por un segundo. Vengo porque eres especial. Porque contigo me siento vivo otra vez. Yo no sabía qué significaba esa frase. Pero tenía 15 años. Cada vez que un adulto te mira como si fueras el centro del universo, todo se convierte en verdad aunque no lo sea. Él tomó mi mano, ya sin esconderse. Sus dedos se cerraron sobre los míos, cálidos, seguros, demasiado seguros. No te haré daño, susurró. Pero esa vez, no retiró la mano. Tampoco la movió a otro sitio. Simplemente la mantuvo ahí, atrapándome con una mezcla inquietante de cariño y poder. Y yo, no pude apartarme. Los días pasaban. Mis emociones eran un caos. Por un lado, me sentía culpable. Sabía que había algo prohibido en aquella cercanía, algo que no debía permitir. Pensaba en mi madre, en mi padre, en lo que diría la gente si nos viera juntos. Pero por otro lado, Julián era el único que me hacía sentir vista. Me hacía sentir bonita, interesante e importante. Él conocía mis miedos, me escuchaba durante horas, me hablaba como si yo fuera adulta. Y eso para una adolescente era un imán. Un día, sin previo aviso, me abrazó. No fue un abrazo vulgar. Fue lento, cerrado, demasiado íntimo para ser inocente. No tienes idea de lo que provocas, Rana, murmuró sobre mi cabello. Yo temblé. No sabía si debía apartarme o quedarme ahí, sintiendo el latido de su pecho. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no podía fingir que era solo compañía. Era algo más. Algo que me empujaba a un territorio que no entendía, pero al que no sabía cerrarle la puerta. El tiempo siguió corriendo. Mi madre tardó meses en recuperarse. Mi hermano seguía lejos por trabajo. Mi padre estaba cada vez más agotado. Y yo, seguía atrapada entre culpa y deseo, entre miedo y fascinación. Julián se convirtió en parte de mi rutina secreta. Me regalaba pulseras, libros, pequeños pendientes. Siempre cosas discretas, para que mi padre no sospechara. Eres mi pequeña estrella, me decía. Y yo, completamente ingenua, lo creía. Una tarde cuando tenía ya 16 años, él dio un paso más. Un paso que cambió para siempre el sentido de nuestra relación. Visitó la casa cuando mi padre aún estaba en el hospital. Estaba de buen humor, casi demasiado. Hoy quiero enseñarte algo, dijo con una sonrisa misteriosa. Sacó de su bolsillo un colgante dorado con una piedra azul. Era hermoso, delicado, brillante. Es para ti. Para que recuerdes que eres única. Cuando me lo colocó alrededor del cuello, sus dedos rozaron mi piel. Un roce lento, deliberado. Sentí un calor inesperado subir desde el estómago hasta la garganta. Mi respiración se volvió irregular. Rana, susurró, ¿te imaginas lo que significas para mí? Yo estaba atrapada. En su mirada. En su cercanía. En algo que parecía cariño, pero escondía una dependencia peligrosa. Fue entonces cuando él me llevó la mano al rostro. Su pulgar recorrió mi mejilla con una suavidad que jamás había sentido. Y allí, en ese instante tenso y silencioso, entendí que ya no había vuelta atrás. Algo había nacido entre nosotros. Algo que no tenía nombre. Que no respetaba normas. Que me confundía, me envolvía. Y me hacía sentir adulta cuando aún era una niña. Una semana más tarde mi madre mejoró y regresó a casa. Y aunque yo debía sentir alivio. Lo primero que pensé fue:
¿Qué pasará ahora con Julián? Porque nuestro secreto había crecido tanto, que ya no cabía dentro de mí. Y aunque yo aún no lo sabía, ese secreto estaba a punto de volverse mucho más grande, mucho más intenso y muchísimo más peligroso. Cuando mi madre volvió a casa, el ambiente cambió por completo. Las visitas inesperadas de Julián se redujeron, pero no desaparecieron. Ahora tenía que buscar momentos más discretos, inventar excusas más elaboradas y confiar en silencios que hablaban más que cualquier palabra. Mi madre estaba débil, se pasaba los días entre la cama y el sillón del salón. Yo la atendía, la acompañaba a sus citas médicas y le preparaba infusiones. Mi padre, agotado, se turnaba conmigo para cuidarla. Y en medio de ese caos familiar, era Julián quien seguía ocupando mi mente. Él parecía saber cada espacio vacío entre mis rutinas, cada pequeña grieta donde podía aparecer sin ser visto. Una tarde de invierno, cuando mi madre dormía profundamente y mi padre había salido a comprar medicamentos, sonó el timbre. Yo supe que era él antes de abrir. Llevaba una bufanda gruesa, un abrigo oscuro elegante y ese perfume amaderado que siempre me envolvía incluso cuando él no estaba. En sus manos traía una pequeña bolsa. Te traje un libro, dijo mostrándome una edición antigua de poemas de García Lorca, para que no pierdas tu luz en medio de tanto cansancio. Entró solo unos pasos, sin cerrar completamente la puerta. Sabía que podía haber alguien en cualquier momento. ¿Cómo estás llevando todo esto?, preguntó acariciándome la mejilla con el dorso de los dedos, como si tuviera derecho a hacerlo. Cansada, pero bien. Mi voz tembló. Eres fuerte, Rana. Mucho más de lo que crees. Cada frase suya me hacía sentir vista, elegida. Pero también atrapada. Antes de irse me regaló un momento que jamás olvidé. Me tomó de las manos, entrelazó sus dedos con los míos y los acercó a su rostro. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aire. No dejes que nadie apague lo que eres, ni siquiera tú misma. Luego se marchó cerrando la puerta sin hacer ruido. Y yo pasé el resto del día con el corazón latiendo demasiado fuerte. Pasaron meses. Mi madre mejoraba lentamente. Yo cumplí 17 años, y el mundo de pronto comenzó a verme como una mujer. Las vecinas lo comentaban, los chicos del instituto lo notaban, y Julián lo sentía aún más. Él no se perdió ni un solo cambio. Y aunque yo ya sabía que había algo profundamente incorrecto en todo aquello, la costumbre se había vuelto adicción. Él era la primera persona que había despertado en mí un universo emocional que no sabía controlar. Un día, cuando ya casi no llovía y Valencia empezaba a oler a primavera, Julián hizo algo que transformó nuestra relación otra vez. Me citó con una excusa perfecta. Necesito que me ayudes a elegir un regalo para tu madre. Ven a casa un momento, te enseñaré algunas cosas que guardo y me dices cuál te parece mejor. Sabía que estaba mal. Sabía que no debía ir. Pero fui. Su piso era tranquilo con cuadros antiguos y muebles de madera oscura. Había un jarrón con claveles rojos y una lámpara de mesa que daba una luz cálida, casi íntima. Todo allí parecía preparado, como si me hubiera estado esperando mucho antes de llamarme. Siéntate, me dijo, estás temblando. Estaba. Aunque no sabía si por nervios o por anticipación. Se sentó a mi lado en el sofá. No tocó ningún regalo. No me mostró nada para mi madre. Solo se quedó mirándome, como si quisiera memorizar cada línea de mi rostro. Rana, susurró, has crecido demasiado rápido. Acarició mi cabello lentamente como lo haría alguien que sabe que está cruzando una frontera invisible. Yo cerré los ojos. No deberías estar aquí, susurré. Pero estás. Su respuesta fue casi un murmullo. No hizo nada explícito, nada que pudiera nombrarse como un acto real.
Pero el espacio entre nosotros desapareció. Su mano rozó mi cuello, bajó hacia mi clavícula, solo 1 centímetro, nada más. Una línea mínima, pero suficiente para que mi respiración se desordenara por completo. Dime si quieres que me detenga, dijo, aunque ninguno de los dos sabía qué significaba detenerse en un momento así. Yo tenía 17 años. Él 50 y algo. Y la habitación se llenó de algo que no debía existir. Fue entonces cuando sonó mi móvil. Era mi padre. La magia, o la locura, se rompió como un cristal. Julián se apartó rápido como si hubiera despertado de un trance. Yo me levanté temblando, recogí mi bolso y salí casi corriendo. Él no intentó detenerme. Pero antes de que cerrara la puerta, dijo: Rana, tú ya eres parte de mí. Y lo sabes. Al poco tiempo mi madre mejoró lo suficiente para volver a su vida normal. Yo regresé al instituto, terminé el curso y empecé a pensar en mi futuro. Como para cortar con todo, mi padre me presentó al hijo de un amigo suyo. Álvaro, un chico amable, trabajador, de buena familia. Y como si mi vida necesitara orden desesperadamente, acepté conocerlo. Lo que no esperaba era que nos entendiéramos tan bien. Al cabo de 1 año estábamos prometidos. Mi padre lloró de alegría. Mi madre me abrazó. Todos estaban felices. Todos menos Julián. El día que le conté mi compromiso, su rostro cambió. No gritó. No se enfadó. Pero su mirada. Su mirada sostuvo algo oscuro, herido, casi posesivo. Así que te casas, dijo sin parpadear. Sí. Álvaro es bueno conmigo. Silencio. ¿Y qué harás con todo esto? Preguntó despacio con lo nuestro. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Eso, terminó hace tiempo. No. No terminó. Su voz era baja, pero peligrosa, solo lo escondiste. Me acerqué a la puerta para irme. No quería seguir hablando. No quería que nada del pasado arruinara mi presente. Pero antes de que pudiera salir, él añadió: Rana, no te equivoques. Te conozco mejor que nadie. Sé lo que necesitabas antes, y sé lo que seguirás necesitando. No respondí. No podía. Pero su última frase me persigue hasta hoy. Tu matrimonio no podrá apagar lo que despertamos juntos. Eso vuelve. Siempre vuelve. Y aunque intenté escapar, parte de mí sabía que decía la verdad. Mi vida cambió de golpe cuando cumplí los 18. El compromiso con Álvaro avanzaba rápido. Él era atento, cariñoso, tan predeciblemente bueno, que por momentos me daba miedo lo sencillo que parecía todo con él. Mis padres estaban orgullosos. Las vecinas me felicitaban. Y yo, intentaba convencerme de que era feliz. Pero había algo dentro de mí que no se apagaba. Un eco. Un recuerdo. Una sombra. Julián. Él había dejado de venir a mi casa. No apareció en meses. Ni una llamada. Ni una visita. Ni un mensaje. Y aunque debería haber sentido alivio, la verdad es que cada silencio suyo era como una soga invisible apretándose alrededor de mi pecho. Cuando se acercó la fecha de la boda, Álvaro me pidió que visitáramos juntos el salón donde celebraríamos el banquete. Era una tarde luminosa en el Paseo Marítimo de Valencia, el cielo azul reflejado en el mar como un espejo inmenso. Llevé un vestido blanco sencillo con tirantes finos y una chaqueta ligera de encaje. La gente nos miraba como si fuéramos una pareja perfecta. Y por un momento creí que realmente podía ser así. Hasta que lo vi. A lo lejos, apoyado contra una farola, estaba Julián. No había envejecido. O quizás sí, pero su mirada seguía afilada como una hoja recién pulida.
Tenía las manos en los bolsillos y una expresión que no supe descifrar. Mi corazón se desordenó. Álvaro habló con el encargado del local, riendo, discutiendo menús, pero yo ya no escuchaba nada. Sentía la mirada de Julián perforándome incluso antes de que me acercara. Cuando por fin pude alejarme unos pasos, él no se movió. Solo dijo: «¿Así que te casas de verdad?» No era una pregunta. Sí, respondí con voz débil. Pensé que aún tendrías dudas. No las tengo. Mentí. Y él lo supo inmediatamente. Rana, hay cosas que no se borran solo porque las niegues. Tú sabes lo que eras conmigo. Y sabes lo que yo era para ti. Ya no somos nada, intenté decir con firmeza. Él sonrió. Una sonrisa lenta, casi triste, pero demasiado segura. Eso no es lo que dicen tus ojos. Mi estómago dio un vuelco. Te deseo lo mejor, añadió, pero no olvides que hay partes de ti que no conoce nadie, excepto yo. Esa frase me dejó temblando. Era verdad. Y era lo peor de todo. Las semanas pasaron volando. Llegó el día de mi boda. Me vestí con un traje blanco de seda suave, con encaje español bordado a mano. Llevaba el cabello recogido con una peineta plateada y unos pendientes pequeños que Álvaro me había regalado. Parecía una novia salida de una postal. Mientras mi madre ajustaba el velo, dijo: «Estás preciosa, hija. Tu vida empieza hoy». Yo asentí. Pero en mi pecho había un nudo que no desaparecía. La ceremonia fue en una pequeña iglesia cerca del Turia. Invitados, flores, música suave. Todo era perfecto. Hasta que, minutos antes de entrar, le entregaron a mi padre una llamada urgente. Su rostro cambió al instante. «Rana, tenemos que hablar un momento». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasa?» «Es mamá». «No. Es Julián». Mi sangre se heló. ¿Qué ha pasado?» Mi padre tragó saliva. Lo encontraron en su casa esta mañana. Sufrió un colapso. No sobrevivió. Por un instante el mundo se volvió un zumbido lejano. La iglesia, los invitados, las flores, el vestido. Todo se desdibujó. Mi padre continuó. «Sé que lo apreciabas, pero no podemos cancelar la boda ahora». Dijo la policía que llevaba varios días mal. «No hay nada que podamos hacer». Pero yo apenas escuchaba. Solo veía su rostro, su mirada, su voz diciéndome: «Eso vuelve. Siempre vuelve». La ceremonia empezó. Entré a la iglesia. Mis pasos eran automáticos. La música sonaba. Álvaro me sonreía desde el altar. Pero dentro de mí había un torbellino imposible de detener. Porque aunque nadie más lo sabía, una parte de mi historia se había cerrado de golpe. Una parte oscura. Una parte que me había robado la inocencia. Una parte que, aunque muriera con él, seguiría viva en mí. Mientras el sacerdote hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Como si Julián estuviera allí. Mirándome. Juzgándome. Reclamándome. Y justo cuando repetí las palabras: «Sí, acepto», una brisa helada atravesó la iglesia, inexplicable, silenciosa, casi irreal. Mi velo se movió. Mis manos temblaron. Y un pensamiento me golpeó tan fuerte que casi dije su nombre en voz alta. «Esto no ha terminado». Cuando esa noche me quedé sola unos minutos, abrí el bolso para guardar unos pendientes, y allí encontré algo imposible. El colgante que Julián me había regalado cuando tenía 17. Yo jamás lo llevaba. Lo había escondido en un cajón años atrás. Pero ahí estaba. En mi bolso.
El día de mi boda. Después de su muerte. No había manera lógica de explicar eso. Y en ese instante, mientras lo sostenía entre mis dedos, sentí algo que me heló la sangre. Su historia conmigo no había terminado. Solo había cambiado de forma.